contestar con el cemento en el lugar donde tenías que hablar del hambre. Pero como es una condición de este gobierno, de esta gente, tenía que ser mentira, además. Por encima del mamarracho que era, todavía es mentira. Y ahora se viene a confirmar, en el segundo trimestre, que es cuando más hablaba Macri del pavimento, era cuando menos estaban construyendo. Por eso está bien, además, que los echen de la forma en que se tienen que ir. Por supuesto, lo más grave es el hambre. Por cierto, lo más terrible es condenar a 4 millones de personas a una calidad de vida completamente distinta a la que tenían. En realidad, a muchos más. Lo que pasa es que algunos estaban un poquito más arriba y todavía no se caen, se acomodan. Tienen una liana, un balcón del cual agarrarse en la caída y volean una pierna y más o menos quedan con una pierna afuera y una pierna dentro del balcón. Pero los han empujado al vacío, a millones y millones de personas. Lo hicieron. Ahora, ¿lo hicieron ellos? No. Ellos fueron los ejecutores de un plan de los tipos que verdaderamente mandan en el país. No se vaya a confundir con que, ¿cómo puede ser que las elecciones pasadas las ganaron por la deformación de la democracia, en la que nos hicieron incurrir los medios de comunicación dominantes, y ahora, sin embargo, la misma democracia les da esta respuesta? Piensen por un instante y vayan al estremecimiento inevitable. Cuánta hambre ha sido necesaria, cuánto padecimiento, cuánto dolor, cuánta gente que directamente se muere por culpa del neoliberalismo, para que la gente reaccione. Piensen que 4 millones de personas tienen en su vientre como 3 millones de personas que votaron en contra de ellos, por lo menos 3 millones, para que estos tipos ganasen las elecciones. Y que esa gente, por supuesto, ahora se dio cuenta, era necesario pasar tanto hambre para comprender lo que es el neoliberalismo. Era necesario tener que ver que no se jubilan, que los robaron a los jubilados y que les dan una pensión que es el 80% de lo que tenía que ser la jubilación, y que además la jubilación mínima es un desastre, que les cambiaron la ecuación para perjudicarlos de la forma que le han hecho. Era necesario para tantos contribuyentes con padecimientos, con discapacidades, era necesario, porque del 1,5 millones, seguramente 600 o 700 mil votaron en contra. Era necesario hacer sufrir a los que más sufren dentro de ese rubro para entender lo que es el neoliberalismo. Bueno, alguien podrá decir, lo que pasa es que nos volvieron locos. ¿Y por qué permitieron volverse locos? Porque estaban bien. Porque vos, cuando estás bien, te podés permitir el pensamiento supuestamente más moral y más ético, así no sea la verdad de tu vida. Porque muchos hablan de moral y de ética, y el otro día a una persona que me contaba, un amigo, una persona que trabaja en barcos que van y vienen, en determinado momento estaba hablando, hace un tiempo ya de esta anécdota, de la corrupción, y este amigo mío, Carlitos, que debe estar escuchando, hombre de la noche pero de los buenos, le dice, pero decime una cosa, ¿vos te acordás de lo que traías y lo que me vendías y etcétera, etcétera, en determinado momento? Vos también sos corrupto, entonces. ¿Desde qué lugar me hablas de la corrupción de otro? Y así podés marcarle a muchísimo, ni hablar a tanto periodista que se esconde detrás de ciertas empresas en las que declaran gastos que ni existen para pagar mucho menos impuestos, y sin embargo se golpean el pecho hablando de la corrupción. Ahora, te tiraron esa corrupción y vos te sentiste moralmente habilitado para, desde en nombre de esa corrupción, votar lo contrario, votar contra vos. Y votaste a los tipos más corruptos que existan, porque la corrupción está a la vista. No necesita ni siquiera jueces, porque vos sabés que son corruptos. ¿O querés hablar de la reparación histórica para los jubilados, de Panama Papers, de los peajes, de los parques eólicos, de Maquer y de todo lo demás? O del cómo se están quedando con el puerto,
con Caputo, el amigo del alma de Macri, designado cónsul en Singapur. ¿Vos te imaginás? Caputo cónsul en Singapur, ¿para qué? ¿Por qué? Para hacer el negocio que les va a permitir quedarse con el puerto. Son los tipos más atorrantes que existan en la vida, y vos votaste, parezco mordisquito, y vos los votaste porque no tenías, ¿cómo se llamaba el té de Ceilán? ¿Te acordás el capítulo del té de Ceilán? Así que te falta el té de Ceilán ahora. ¿Te acordás de ese? Tenés un país nuevo, pero no tenés té de Ceilán. Es muy bueno. Y estos tipos te lo hicieron. Y no vayan a confundirse con la tontería que alguno va a decir, no era que los medios de comunicación, sí, son los medios de comunicación, es la adulteración de la democracia lo que le permitió acceder a este poder. Hizo falta tanta hambre, tanto dolor, para que ese dolor y esa hambre puedan más que las mentiras de Clarín y Nación. Hoy Nación en Tapa dice la inversión en obra pública cayó un 44% en el segundo trimestre. Adentro, lo que te marca es que las demoras más pronunciadas están en los proyectos más ambiciosos, que están tirados. Ruta Nacional 8 en la autopista Buenos Aires-Pilar Pergamino, el complejo hidroeléctrico Cóndor Cliff, allí en el río Santa Cruz, también está demorado, tirado, la represa hidroeléctrica sobre el río Neuquén, Ruta Nacional 34, autopista Santa Fe, tramo Angélica Sunchales, y la 19 en la conexión entre San Francisco y Córdoba. Las mayores promesas son las mayores demoras en materia de obra pública.